En mi boda mi esposa susurró, perdóname. Me helé porque la dejé huir en auto y quedé solo, pedí el divorcio. Luego Diana mensajeó, ¿sabes quién la esperaba afuera? ¿Qué? Me destruyó, soy Abel, tengo 31 años y lo que voy a contar todavía me cuesta procesarlo, aunque ya pasaron semanas. Quiero empezar desde el principio porque siento que es la única manera de que alguien entienda lo que viví. Todo esto no ocurrió de la noche a la mañana. Hubo una historia detrás. Y aunque nunca fui de escribir en foros, lo que me pasó fue tan fuerte que siento que necesito contarlo en algún lado. Conocí a Esmeralda hace casi 5 años. Desde el inicio me sorprendió lo clara que era con sus intenciones y lo ordenada que llevaba su vida. No era de esas personas que se dejan llevar por impulsos, sino que tenía las cosas bien establecidas. Había terminado una relación de varios años con un hombre llamado Raúl, y cuando empezamos a salir, ella me lo dijo de manera directa. No intentó esconderlo ni maquillarlo. Me contó que su relación había sido seria, que incluso habían vivido juntos un tiempo, pero que al final no funcionó porque querían cosas diferentes. Según sus palabras, no hubo engaños ni traiciones. Simplemente llegó un punto donde sus caminos ya no iban hacia la misma dirección. Yo, al escuchar eso, lo agradecí. Prefería la sinceridad a que me ocultara cosas. Obviamente, al principio no pude evitar sentir cierta incomodidad al saber que había alguien tan presente en su pasado, pero lo que me tranquilizó fue la manera en la que ella lo planteó, clara, firme y sin drama. Me dejó muy claro que Raúl era parte de una etapa terminada y que lo que ahora quería era construir algo nuevo conmigo. Con el tiempo entendí que Raúl seguía apareciendo en algunos aspectos de su vida, pero no de manera sentimental, sino laboral. Ambos trabajaban en la misma empresa, aunque en áreas diferentes. Ella era administradora de proyectos, mientras que él estaba en la parte de logística. Por eso, de vez en cuando, tenían que coordinarse o cruzar información. Cuando lo descubrí no me gustó mucho, pero Esmeralda fue muy abierta al respecto. Siempre me lo comentaba sin que yo tuviera que preguntar. Hoy hablé con Raúl porque había un problema con los proveedores o me tocó coordinar con Raúl el inventario. Al principio me parecía raro que lo mencionara tan seguido, pero después entendí que lo hacía justamente para que no hubiera secretos. En esos años de relación, jamás me dio un motivo real para desconfiar. Era una mujer muy centrada y muy respetuosa de sus límites. Nunca contestaba un mensaje en horarios inapropiados, nunca ocultaba llamadas y jamás usó el pretexto del trabajo para salirse de casa sin razón. Al contrario, siempre trataba de que yo estuviera tranquilo, me mostraba los avances de sus proyectos, me hablaba de las juntas, de los problemas de la empresa. Sentí que lo que intentaba era que yo supiera en todo momento que lo suyo con Raúl era estrictamente laboral, lo confieso. Por dentro siempre sentía un poco de alivio cuando llegaba las vacaciones, porque sabía que eso significaba no tener contacto con él. Y hubo un momento, 2 años después de que nos conocimos, en que recibí la noticia que más tranquilidad me dio en mucho tiempo. Raúl había renunciado a la empresa, decidió aceptar un trabajo fuera de la ciudad, algo relacionado con importaciones en una compañía bastante más grande. Recuerdo perfectamente el día que Esmeralda me lo dijo. Estábamos cenando y me soltó. Hoy fue el último día de Raúl en la empresa. Se va a trabajar a Monterrey. No sé si ella notó la paz que me dio, pero lo cierto es que me sentí liberado. No porque desconfiara de ella, sino porque la sola idea de que siguiera cerca era algo que, aunque tratara de disimular, no dejaba de ser un peso. Desde entonces el contacto desapareció casi por completo. Ella nunca volvió a mencionarlo y poco a poco me olvidé de que alguna vez existió. Con el paso de los años, nuestra relación se fue consolidando. Esmeralda era todo lo que yo buscaba en una pareja madura, trabajadora, cariñosa y con un carácter fuerte pero justo. Sabía poner límites, sabía cuándo ceder y cuándo no y me hacía sentir seguro. No era de esas personas que juegan a los celos o a los secretos. Con ella todo era claro. Eso fue lo que me llevó a dar el siguiente paso. La idea de proponerle matrimonio me rondaba la cabeza desde hacía tiempo, pero quería hacerlo de una manera que realmente fuera especial. Ella siempre había tenido un sueño, conocer Hawái. Desde que la conocí me hablaba de las playas, de los paisajes, de lo hermoso que le parecía ese lugar a través de fotos y documentales. Decía que quería algún día caminar descalza sobre la arena blanca y ver un atardecer ahí. Así que me propuse que el momento de pedirle matrimonio estuviera ligado a ese sueño. Pasé meses planeando todo en secreto, ahorré, organicé mis tiempos de trabajo y me las ingenié para que fuera una sorpresa. Le dije que tenía un viaje planeado, que me acompañara sin dar muchos detalles. Ella sospechaba que había algo detrás, porque no soy precisamente el hombre más espontáneo del mundo, pero nunca imaginó
Lo que estaba preparando. Llegamos a Hawái en un viaje que para mí fue el más importante de mi vida. Recuerdo que la primera tarde mientras caminábamos por la playa, ella estaba maravillada con todo lo que veía. No dejaba de sonreír, tomaba fotos y me abrazaba cada 2 minutos diciendo que no podía creer que estuviera ahí. Esa misma tarde, cuando el sol empezaba a ocultarse en el horizonte y el cielo se pintaba de tonos naranjas y violetas, saqué el anillo que llevaba guardado y me arrodillé frente a ella. Creo que nunca olvidaré la cara de sorpresa que puso. Se llevó las manos a la boca, empezó a llorar y apenas podía hablar. Cuando finalmente logró decir que sí, me abrazó con tanta fuerza que sentí que el mundo se detenía. Ese viaje fue mágico. Pasamos una semana entera recorriendo playas, subiendo a volcanes, probando la comida local y simplemente disfrutando de estar juntos. La propuesta se convirtió en el recuerdo más especial que compartíamos y desde ese momento empezamos a hablar con seriedad de la boda. El regreso a casa fue distinto. Ya no éramos solo novios, ahora éramos prometidos y eso le dio un nuevo aire a nuestra relación. Ella estaba feliz. Llamaba a su familia y a sus amigas para contarles la noticia, enseñaba el anillo con orgullo y ya hacía listas mentales de todo lo que quería para ese día. Me sorprendió lo organizada que era porque apenas habían pasado unas semanas y ya estaba investigando lugares, viendo vestidos, pensando en menús y hasta en la música. Yo la apoyaba en todo, aunque a veces me abrumaba un poco la cantidad de detalles que implicaba una boda, pero verla tan entusiasmada me llenaba de emoción también. Conforme pasaban los meses, los preparativos empezaron a tomar forma. Encontramos un salón hermoso con un jardín amplio donde se celebraría la ceremonia al aire libre. La fecha quedó fijada para el siguiente verano, lo cual nos daba tiempo suficiente para organizar todo con calma. Ella se reunió varias veces con su familia para hablar de los invitados, de las flores, de los colores que quería. Yo, por mi parte, me encargué de la música y de algunas gestiones con el banquete. No puedo decir que todo fue perfecto, porque como en cualquier boda, hubo tensiones y discusiones por cosas pequeñas, pero al final siempre nos poníamos de acuerdo. A medida que la fecha se acercaba, la emoción crecía. Ella iba a pruebas de vestido con su madre, revisaba invitaciones, hablaba con proveedores. Yo veía todo eso y sentía que estaba en el camino correcto, que había encontrado a la persona indicada para formar una familia. Mis amigos me decían que se notaba la felicidad en mi cara y hasta mis padres, que al principio eran un poco reservados, terminaron por adorarla. Era imposible no hacerlo. Esmeralda tenía esa personalidad que contagiaba confianza, siempre segura, siempre con la palabra justa. Para mí, el día de la propuesta en Hawái había sido la confirmación de lo que sentía, que ella era la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. Y conforme los preparativos avanzaban, cada paso reforzaba esa idea. La veía tan comprometida con todo, tan ilusionada, que jamás me pasó por la cabeza que algo pudiera salir mal. Lo que no sabía era que a pesar de toda esa seguridad, había algo en el pasado, que todavía no estaba del todo enterrado. Algo que yo creía cerrado para siempre, pero que volvería a aparecer justo cuando menos lo esperaba, en el momento que debía ser el más feliz de mi vida. 3 días antes de la boda, Esmeralda empezó a comportarse de manera extraña. Lo noté en pequeños detalles. Primero estaba más callada, se distraía fácilmente y a veces parecía ausente en medio de conversaciones sencillas. Esa misma noche, mientras cenábamos, me dijo algo que me desconcertó, y si posponemos la boda al principio pensé que hablaba en Roma, pero su rostro mostraba una seriedad que me heló por dentro. Cuando le pregunté el motivo, me dijo que había tenido malestares estomacales los últimos días y que sentía que justo en la boda iba a enfermarse. Según ella, prefería estar bien de salud antes de vivir ese momento. Confieso que me preocupé. Al día siguiente fuimos al médico para descartar cualquier problema. El doctor la revisó, le hizo algunas preguntas y finalmente dijo que estaba perfectamente bien, que seguramente eran nervios propios de la situación. Yo quise creer eso y hasta me sentí un poco culpable de no haber considerado que el estrés de planear una boda podía afectarle tanto. Cuando salimos del consultorio, la abracé y le dije que no se preocupara, que todo estaría bien, que solo tenía que relajarse. Ella sonrió débilmente, pero no parecía convencida. Los días siguientes fueron cada vez más raros. Mientras yo estaba ilusionado con los últimos detalles, notaba que ella se veía más tensa, como si cargara un peso que no quería compartir. Se levantaba tarde, evitaba hablar mucho de la boda y a veces la encontraba en silencio mirando al vacío. No quise darle demasiada importancia. Pensé que era normal que cualquier persona en vísperas de casarse pasaba por nervios intensos. Era nuestra boda y yo estaba convencido de que nada podía arruinarla. Para mí todo lo demás marchaba bien. Tenía lista la reserva de nuestra luna de miel.
volveríamos a Aui, el lugar que se había convertido en nuestro recuerdo más especial. Sabía que a ella le había encantado ese viaje, así que me esforcé por planear una estancia aún más especial, con recorridos nuevos y experiencias diferentes para revivir la magia de aquel momento en que me dijo que sí. Además, entre mis amigos y yo ya estábamos amueblando el departamento que habíamos escogido juntos. Lo habíamos visitado varias veces. Ella eligió los colores de las paredes y los muebles principales. Era un lugar acogedor, perfecto para empezar nuestra vida de recién casados. Mis amigos se habían ofrecido a ayudar con los últimos detalles para tenerlo listo justo después de la boda. Yo no podía estar más emocionado. La mujer de mi vida, nuestra casa, un viaje de ensueño, todo parecía alineado. Llegó el día de la boda. Desde la mañana estaba nervioso. Me levanté temprano, revisé una y otra. Pesé el traje, el anillo, los documentos. Mi corazón latía rápido, no por miedo, sino por emoción. La ceremonia sería en el jardín del salón de eventos que habíamos elegido con un arco lleno de flores blancas y lilas, las favoritas de Esmeralda. Los invitados comenzaron a llegar. Familiares, amigos, compañeros de trabajo. El ambiente estaba cargado de alegría y expectativa. Cuando ella llegó, todos se quedaron en silencio un instante. Esmeralda estaba impecable. Su vestido era sencillo, pero elegante, de un blanco radiante que resaltaba con su piel y su cabello recogido en un peinado delicado. Caminaba con seguridad y aunque parecía nerviosa, su sonrisa iluminaba todo el lugar. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí que todo tenía sentido, que todo lo que había hecho en mi vida me llevaba a ese momento. La ceremonia fue hermosa. Nos miramos a los ojos mientras pronunciábamos los votos y cuando firmamos los documentos me embargó una emoción indescriptible. Ya éramos oficialmente esposos. Ella sonrió, me besó y todos aplaudieron. Yo creía que la veía feliz, que compartía conmigo ese sueño cumplido. La fiesta comenzó con música, baile y risas. Todos celebraban, la pista estaba llena y los brindis no paraban. Yo estaba rodeado de mis amigos, de mi familia, de la suya. Todo parecía un éxito. Fue entonces, en medio de la celebración, cuando sucedió lo que nunca olvidaré. De pronto, Esmeralda se acercó a mí y me abrazó con fuerza. Me susurró al oído: «Amor, perdóname». Yo me quedé quieto, confundido. Le pregunté: «¿Por qué? ¿De qué hablas?». Ella no respondió. Soltó el abrazo y salió corriendo hacia la salida del salón. Al principio pensé que era una broma, que regresaría, pero todos vimos cómo subió rápidamente a un auto que la esperaba con el motor encendido. El conductor arrancó de golpe, quemando llanta frente a todos los invitados. La música se detuvo en seco, las risas murieron y lo único que quedó fue un silencio atónito. Nadie sabía qué estaba pasando. Yo, desesperado, grité su nombre y saqué el teléfono para llamarla. Ella contestó. Puse el altavoz sin querer de los nervios y su voz quebrada se escuchó en todo el salón. «Amor, lo siento. Odio hacer esto hoy, pero créeme, lo intenté. Te amo, te amo mucho, pero no puedo dejar de lado mis sentimientos por Raúl. Él fue mi primer amor, el primero en todo, y es con él con quien quiero estar para siempre. Me voy, no volveré jamás». El mundo se me vino abajo en ese instante. Todos escucharon sus palabras. Mis amigos, mis padres, sus padres, los invitados. Nadie se movía. Yo solo pude gritar: «¿Por qué demonios no me lo dijiste antes de hacer todo esto? Ya firmamos. ¿Ahora qué? ¿Cómo se supone que nos divorciemos de algo que ni siquiera empezó?». Pero ella no me dio más respuestas. Solo dijo entre lágrimas: «Perdóname, Abel», y colgó. El silencio se rompió con el llanto de sus padres. Los vi abrazados, pero hubo algo en la expresión de su madre que me dejó helado. No parecía sorprendida. No lloraba con desconcierto, sino con un dolor contenido, como alguien que ya sabía lo que iba a pasar. Esa imagen se me quedó grabada. Desde entonces sospecho que ella lo sabía, que estaba enterada de que Raúl había regresado a la ciudad o que mantenían contacto. No tengo pruebas, pero no dejo de pensar en ello. La fiesta se disolvió en cuestión de minutos. Mis amigos me rodearon para apoyarme, me abrazaron, me sacaron de ahí casi a la fuerza. Yo estaba en shock, apenas podía procesar lo que había ocurrido. La que hasta hace minutos era mi esposa me había abandonado en nuestra propia boda para irse con su exnovio. Todo frente a nuestras familias, frente a todos los que nos querían. No hay humillación mayor. Regresamos a casa y pasé la noche rodeado de mis amigos que se turnaron para quedarse conmigo y no dejarme solo. El teléfono no dejaba de sonar, los mensajes se acumulaban, pero ninguno era de ella. Intenté llamarla 1000 veces, cada una con la esperanza absurda de que respondiera y me dijera que todo había sido un error, que regresaría. Nunca contestó. Los días siguientes fueron un infierno. No dormía, apenas comía. Me levantaba a cualquier hora de la madrugada para ver si había algún mensaje suyo. Revisaba las redes sociales, buscaba rastros, alguna señal de dónde estaba, con quién, qué hacía. Nada.
Ella había desaparecido por completo. Lo único que quedó fue esa llamada en altavoz que todos escucharon como una sentencia. Las semanas pasaron. Y después los meses. Nada cambió, ni un mensaje, ni una llamada, ni un intento de explicación, nada. Simplemente se había ido con Raúl, el hombre del que me había dicho tantas veces que era solo un recuerdo del pasado, el mismo que, según ella, no representaba ninguna amenaza para nuestra relación. El mismo por el que me dejó en el momento más importante de nuestras vidas. Yo sigo sin entenderlo. Me casé, firmamos los documentos y en cuestión de minutos me encontré con que mi matrimonio estaba roto antes quiera de empezar. No hay manual para algo así. No hay forma de describir el vacío que deja. Aún me pregunto cómo pudo guardarse todo eso hasta el final, cómo fue capaz de planear cada detalle de la boda, de sonreír en la ceremonia, de decir sí ante todos, sabiendo que iba a huir. Actualización. Han pasado ya más de 1 año y medio desde aquel día en que mi vida cambió de la manera más humillante posible. No pensé volver a escribir sobre esto, pero lo hago porque lo inesperado ocurrió. Esmeralda volvió a aparecer y aunque ya no siento lo mismo por ella. Confieso que escuchar su voz me sacudió recuerdos que pensé tener enterrados. Hoy mi vida es distinta. Después de la boda fallida, me tomó meses recuperar algo de normalidad. La confianza en las personas estaba destrozada y la idea de volver a enamorarme parecía imposible. Pero hace 6 meses, durante un viaje de negocios, conocí a Diana. Ella era parte del equipo de otra empresa con la que colaboramos y desde el primer momento hubo química. Lo que comenzó como conversaciones casuales terminó convirtiéndose en algo serio. Diana tiene una personalidad fuerte, directa. Pero al mismo tiempo es cariñosa y empática. A su lado recuperé la ilusión de construir una relación. No diría que ha sido fácil, pero ella me ha demostrado lo que significa realmente ser compañera de vida. Todo marchaba bien hasta que recibí aquella llamada. Era una tarde cualquiera. Contesté sin mirar el número y al otro lado escuché una voz que reconocí al instante. Abel, soy yo, Esmeralda. Sentí un vuelco en el estómago. Hacía más de 1 año que no sabía absolutamente nada de ella. Me quedé en silencio unos segundos sin saber qué responder. Ella rompió el hielo. Perdóname por todo. Cometí el peor error de mi vida. Quiero empezar de nuevo contigo. Mi reacción fue de incredulidad. Apenas podía creer lo que escuchaba. ¿Cómo podía tener el descaro de aparecer después de lo que hizo? Le respondí con frialdad. ¿Tienes idea de lo que provocaste, de lo que me hiciste pasar? Ella insistía llorando que había sido un error, que lo que sentía por Raúl no era real, que me había dejado llevar por la nostalgia y que había destruido mi vida y la suya por una decisión equivocada. Yo no podía más. Le dije claramente, no hay nada de qué hablar, ya tomaste tu decisión y ahora vives con las consecuencias. Y colgué, pensé que ahí quedaría todo, pero me equivoqué. Unos días después tocaron a mi puerta. Al abrirla vi. Esmeralda estaba ahí parada frente a mí y debo admitir que apenas la reconocí. La mujer, que un día fue impecable, segura de sí misma, con un brillo en los ojos, ya no estaba. En su lugar había alguien visiblemente deteriorada. Había ganado mucho peso. Sus ojos estaban apagados y tenía un aire de derrota en todo su semblante. Por favor, Abel, solo dame unos minutos para hablar, me pidió con voz quebrada. El problema fue que justo ese día Diana estaba conmigo en casa. Ella escuchó la voz y se acercó a ver quién era. No. Necesito explicar la incomodidad que sentí. Miré a Diana y le dije lo primero que me salió. Ella es la que me dejó en la boda, la que me abandonó, frente a todos. Yo esperaba que Diana reaccionara con enojo o que me pidiera que cerrara la puerta, pero para mi sorpresa dijo con calma, ¿sabes? A mí sí me interesa lo que tiene que decir. Déjala pasar. Hablen, yo me haré a un lado. Y así Esmeralda entró en mi casa por primera vez en más de 1 año. Se sentó en el sofá con las manos temblorosas mientras Diana se apartaba un poco, observando con los brazos cruzados. Yo permanecí de pie sin saber si tenía fuerzas para escucharla. Entonces comenzó a hablar. Me contó que en cuanto se fue con Raúl, todo se convirtió en una pesadilla. Al principio pensó que había tomado la mejor decisión de su vida. Según ella, él le prometió una vida juntos llena de planes y de amor. Le decía que la había esperado siempre, que nunca la había olvidado y que ahora era el momento de recuperar lo que habían perdido. Ella, cegada por esos recuerdos y por la nostalgia, creyó en sus palabras. No pasó mucho tiempo para que quedara embarazada. Al inicio, Raúl parecía feliz con la noticia, pero con los meses empezó a distanciarse. Cuando nació el bebé, en lugar de unirse como familia, él se desentendió casi por completo. Me dijo entre sollozos que pasaba días fuera, que a veces ni siquiera respondía a sus llamadas, que no le daba dinero suficiente y que cuando estaba en casa la maltrataba con palabras crueles. Me di cuenta demasiado tarde de que me equivoqué. El hombre que creí que era Raúl ya no existía o quizá nunca existió, y yo arruiné mi vida y la tuya.
Me pedía perdón una y otra vez. Decía que había cometido el peor error, que cada día se arrepentía más, que había dejado ir al único hombre que de verdad la amó y la respetó. Sé que tienes a alguien, sé que ya no tengo derecho a pedirte nada, pero si alguna vez sentiste algo por mí, ayúdame. No te pido volver, solo ayúdame a salir de esto. Antes de que pudiera responder, Diana habló. Su tono fue firme, directo, incluso sarcástico. Ay, amiga, estás pero si bien estúpida. Dejar a un hombre como él es de analizarse de verdad. Mira, Abel es guapo, amoroso, fiel, respetuoso, tiene un trabajo estable, una economía sólida. Es el mejor partido que he conocido. ¿Y tú qué hiciste? Lo dejaste por tu ex, el mismo que seguro te prometió el cielo y te dio el infierno. Te embarazó, te maltrató y te abandonó. No me gusta burlar de la desgracia ajena, pero tu caso sí es muy burlable. En serio, ¿qué esperabas que pasara? Supongo que no la perdonarás, ¿verdad, Abel? Me quedé mirando a Diana. Su dureza era brutal, pero no estaba equivocada. Le respondí con calma, aunque firme. Claro que no. Ella tomó su decisión y ahora debe vivir con sus consecuencias. Sus malas decisiones no son mi culpa. No. Voy a cargar con algo que yo no provoqué. Así que vete, Esmeralda, lárgate de aquí. Ella rompió en llanto. Apenas podía mirarme a los ojos mientras se levantaba y caminaba hacia la puerta. Se fue humillada, derrotada, sin una palabra más. Cerré la puerta detrás de ella y me quedé en silencio unos segundos. Diana fue la primera en hablar. Lástima de chica. La verdad solo quería saber en qué terminaba ese chisme, por eso te dije que la dejaras pasar, pero está claro que no hay nada más que hacer. Me senté en el sofá agotado. Una parte de mí sentía rabia, otra parte compasión. Por mucho que me doliera admitirlo, aún me quedaba algo de lástima por Esmeralda. Había destruido mi vida en el pasado, sí, pero también había destruido la suya. No quedaba nada de la mujer que un día amé. Lo único que tenía frente a mí era el resultado de sus malas decisiones, y aunque me pidió ayuda, entendí que yo no era responsable de salvarla. Había elegido otro camino y ahora debía enfrentarlo sola. Esa noche me quedé pensando. Reflexioné sobre lo irónico de la situación. Alguna vez creí que mi vida estaba arruinada por lo que ella me hizo y ahora me doy cuenta de que en realidad fue una bendición, disfrazada. Si Esmeralda no me hubiera abandonado, nunca habría conocido a Diana, nunca habría descubierto que podía ser amado de manera genuina y correspondido con respeto. El dolor que viví fue necesario para llevarme a donde estoy hoy. Escribo esto no por venganza ni por exhibir a nadie, sino para dejar constancia de que aunque a veces la vida nos golpea de la manera más cruel, también nos abre caminos inesperados. Yo pensé que el día de mi boda era el fin de mi historia, pero en realidad era el comienzo de otra. Y hoy, después de todo, puedo decir que soy más fuerte y que aunque guardo cicatrices, estoy en paz. M.